En una ocasión, unos científicos hicieron un experimento con niños de 4 años y estas golosinas, los famosos masmelos. El científico les dijo a cada niño: puedes comer un masmelo, pero si me esperas hasta que regrese, podrás comer 2 masmelos. El científico salió de la sala e inmediatamente algunos de los niños tomaron el masmelo y lo comieron. Otros, en cambio, esperaron. Cuando el científico regresó, se dio cuenta de eso. Después, los científicos hicieron un estudio con los niños que habían esperado. Hicieron el estudio hasta que fueron adolescentes y descubrieron que aquellos niños que supieron esperar tenían una mejor adaptación, eran mejores estudiantes, tenían mejor dominio propio. Es interesante el cultivo de esta virtud, de la paciencia. Por eso que Dios en su palabra también nos anima a cultivar esta paciencia, la paciencia de los santos, ¿no? Así que en esta ocasión vamos a repasar la lección de la escuela sabática sobre este crisol de la espera. Bienvenidos al Consejo de Maestros de la Misión Centro Oeste del Perú. Bien, en esta ocasión estamos acompañados de 2 personas ilustres. Aquí tengo a mi mano izquierda al pastor Elías Paz y también aquí a mi mano derecha al hermano William Campos. Quisiéramos conocerlos un poquito más. Pastor, si usted nos cuenta un poquito más sobre su función, su tarea, de dónde nos está visitando, igualmente hermano William. Una alegría, Pastor Juan Saldaña, participar de este Consejo de Maestros. Ahora nosotros estamos sirviendo al Señor en el distrito misionero de Coyique, junto a mi familia y que tenemos 2 hermosas niñas. Contentos de servir al Señor. Ok, muy bien, bienvenido a este Consejo de Maestros. Hermano William Méndez, cuéntenos un poquito usted de dónde nos visita. Gracias, pastor. Buenos días con todos, hermanos. Mi nombre es William Méndez, represento a la iglesia Coyique 1 y soy director de mayordomía. Para mí es un honor, un agrado servir al Señor en tan poco tiempo y lo hago con agrado, puesto que estoy ahí conectado y al mismo tiempo pues siento la mano de Dios, puesto que Él me está dando todo lo que yo pido hasta el momento. Pero estamos ahí contentos y gozosos en esta mañana, en esta escuela de la lección 11. Bien, vamos entonces ahora con el desarrollo de la lección de escuela sabática. El título es Aguardar en el crisol. Y el texto bíblico central es Gálatas 5:22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos a enfatizar esta palabrita, ¿no? La palabra paciencia, que es tan significativa y tan relevante en la vida espiritual de nuestros tiempos, ¿no? Y vamos a pedir, pastor, háblenos un poquito respecto a la paciencia y enfoquémonos en la paciencia de Dios, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de la paciencia de Dios? En la lección de esta semana estamos viendo el contraste, ¿no?, entre la paciencia de Dios y la paciencia del hombre. En Romanos, capítulo 15, versículos 4 y 5 dice lo siguiente, nos acompañan también ahí con la lectura. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La paciencia de Dios no es igual a la paciencia humana, ¿no? La paciencia divina tiene que ver mucho con su inmenso amor,
su inmensa misericordia para con la humanidad. Es por eso que de acuerdo a ello, Dios actúa en el momento indicado. Gracias, pastor. Así es, ¿no? Dios tiene una paciencia enorme. La Biblia dice que es muy misericordioso, tardo para la ira, ¿no? Grande en misericordia. Y el ser humano, hermano William, ¿cómo es el ser humano en cuanto a su paciencia? El apóstol Pablo refiere allí en Romanos capítulo 5, cuando habla de la justificación por la fe, y nos gloriamos, dice, en esa justificación, pero luego dice, a partir del versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué relación hay entre la paciencia y la esperanza, no? Y la esperanza dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Muy bien, pastor, un bonito texto, ¿no? Es lo contrario, ¿no? En lo que respecta a la paciencia del hombre. El hombre por naturaleza es impaciente, a veces se espera cuando quiere obtener algo, ¿no? A veces dice, pero ¿por qué Dios no me escucha si yo estoy allí con Él? Pero sin embargo, como dice el texto, que nos gloriamos en los momentos difíciles. Esto nos invita y nos enseña a que nosotros, queridos hermanos, cuando pasemos algunas dificultades, no seamos impacientes, muy por el contrario, nos permite tener esa paciencia para así deleitarnos en Dios, ¿no? Y hacer las cosas como Él quiere, como Él nos pide, porque si nos impacientamos, las cosas no van a mal. Entonces, por ello, tenemos que ser pacientes en todo momento. Interesante, hermano William, cómo podemos nosotros desarrollar esa virtud, la paciencia, ¿no? Que es una virtud que nos acompañará pues en los últimos tiempos, ¿no? Cuando dice, aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios. Querido pastor Elías, bueno, el ser humano en esa impaciencia pues a veces piensa que Dios está retardando incluso su venida, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hace tanto tiempo se sigue predicando de la segunda venida de Jesús? Esos tiempos proféticos que también la lección nos habla, cuéntenos un poquito en ese contexto, pastor Elías, háblenos de la paciencia de Dios en los planes, en las profecías que Él nos ha revelado en su palabra. Es tan exacto el Señor en el cumplimiento de sus promesas, y en Gálatas 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no nació antes? ¿No? El Señor es el que controla el tiempo y Él sabe el momento exacto. Hace un momento miramos de que la paciencia de Dios tiene que ver mucho con su infinito amor y su infinita misericordia. Y de acuerdo a eso, Él actúa también. Es por eso que en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 6, Romanos, dice lo siguiente, encontramos allí la siguiente declaración, Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El Señor sabe en qué momento actuar, en qué momento tú lo necesitas también. El Señor sabe cuánto estás necesitando de Él y Él va a actuar de acuerdo al momento exacto en que tú necesitas, pero su infinito amor y su infinita misericordia siempre va a estar obrando en tu vida para que tú puedas acercarte a Él, puedas perseverar, puedas confiar también en Él. Entonces, si Dios tiene el control del tiempo para que Él actúe, y también lo hace para que nosotros podamos ser beneficiados en eso. Oh, gracias, pastor, ya que habló usted de los beneficios, de la espera, de la paciencia. Hermano William, tal vez pueda hablarnos un poquito más sobre esto, ¿no? Las bendiciones que recibimos cuando aprendemos a esperar, cuando somos pacientes en el Señor, en sus promesas, en su palabra. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros como cristianos cuando ejercitamos la paciencia y la espera?
Muy bien, cuando nosotros esperamos, pues, ¿no? En esos momentos cuando estamos, digamos, en momentos, podríamos decir, incómodos, ¿no? En el crisol. El beneficio en el crisol, en las angustias, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que podemos tener nosotros? El beneficio es grande y recibimos la bendición de nuestro Señor porque somos pacientes en los momentos difíciles, ¿no es así? Y al mismo tiempo tenemos que de alguna otra manera, queridos hermanos, hacer lo que el Señor nos pide, ser pacientes y al mismo tiempo hacer lo que Él nos pide. Es imposible para el hombre, supuestamente, pero para Dios nada es imposible. Tenemos que hacer lo que Él nos pide, ser paciente en todo momento y Él nos va a dar la victoria. Gracias. Y en ese concepto de la paciencia humana, ¿no? Que a veces suele desesperar, quiere apurarse, quiere que las cosas ocurran rápido. Pastor Elías, por esa coincidencia, la lección también nos habla del profeta Elías, ¿no? Cuéntenos, no su testimonio, sino el testimonio del profeta, ¿no? Del profeta. ¿Cómo él actuó frente a las circunstancias que demandaron paciencia y espera? Después de la victoria que tuvo Elías frente a los profetas de Baal, ¿verdad? Se entera pues Acab de que había matado a los profetas paganos y Jezabel, la esposa de Acab, se molesta y empieza a perseguirlo a muerte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Elías tuvo miedo y huyó. Y mira el versículo 4 de Primera de Reyes 19, ¿sí? Abre tu Biblia ahí también con nosotros, Primera de Reyes 19, 4, y dice lo siguiente: luego de caminar todo un día por el desierto, esto habla de Elías, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte, mira, se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esa expresión, quítame la vida, basta ya, es ese deseo de mejor morir simplemente por ser perseguido. Pero hace un momento atrás Dios le había mostrado de que Él estaba con él, ¿no es cierto? El ser humano es frágil, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? En un momento Dios le muestra una evidencia de que Él es poderoso, de que Él está con él, le da la victoria, pero pasa otro momento. ¿Dónde estaba entonces la fe de Elías? Esa esperanza, esa paciencia, ¿dónde estaba? ¿No? Entonces, esta experiencia de Elías nos muestra de que así como nosotros confiamos en algunas cosas que Dios hace en un momento exacto, es la misma fe que debe suceder aun cuando las pruebas o los momentos son difíciles para nuestra vida. Cuando estamos sometidos a ese crisol, ¿no? Yo me imagino también a Elías era un ser humano. Ahora Jezabel pues lo amenazó y le dijo: mañana a esta hora vas a ser un hombre muerto, ¿no? Y si no, eso mismo que ocurra conmigo. Se asustó humanamente, ¿no? Y fue, dice, interesante, ¿no? Dice que caminó todo un día y llegó hasta un lugar, bueno. Y después cuando está todavía en la cueva, ¿no? Entró en una depresión, digamos así, por su falta de confianza en Dios. Bueno, nuestra fe puede ser probada también así, ¿no? Y es en ese momento en que nosotros tenemos que hacer resaltar pues nuestra confianza en Dios. Porque la paciencia no es otra cosa sino la manera, la actitud a través de la que tú esperas, porque eso va a revelar también el valor de lo que tú estás esperando. Bien, así como Elías en algún momento también flaqueó, desconfió, se deprimió, se escondió, también encontramos a otros personajes que nos revelan su esperanza y su paciencia de una manera brillante. Uno de ellos, por ejemplo, es el rey David. Hermano William, cuéntenos un poquito sobre la experiencia del rey David respecto a su confianza en Dios. Recordando, miren, que él también fue un ser humano y también pasó en algún momento por algunos cuestionamientos, ¿no? Si tú lees en Salmos capítulo 13, versículos 1, 2, 3, 4, él le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin embargo,
Más adelante en el capítulo 27 y en el capítulo 37, él ya nos habla de la confianza. Él aprendió a confiar en Dios. Es decir, esa virtud lo fue desarrollando a través del tiempo. Háblenos, hermano William, un poquito más sobre esta experiencia del rey David. Muy bien. La historia de David es muy interesante, puesto que cuando era joven, desde muy joven, fue ungido por el profeta Samuel para ser rey y reinar un día en el pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo, David, en el trayecto de su caminar, tuvo la experiencia de matar a Goliat. Y desde allí, David fue alzando, pues, ¿no? Su mejor dicho, tuvo más confianza, el pueblo lo miraba ya de otra manera. Y entró, pues, la ira de Saúl. Saúl lo persiguió, comenzó a seguirlo, y él tuvo que huir de Saúl. Y mira qué interesante, en una de esas huidas, cuando Saúl quería matar a David, ¿qué hizo David? David no hizo nada ante el momento oportuno que él lo iba a matar. Él quiso matarlo en ese momento dado, pero sin embargo no lo hizo porque tuvo que esperar el tiempo que Dios le iba a dar a él. Porque para él hubiera sido fácil matar a Saúl y convertirse en rey automáticamente. Pero la historia de David fue muy interesante, puesto que él esperó el tiempo de Dios. Hay un texto en el cual voy a tomar nota, en el texto acá de la historia de Samuel, 1 Samuel 26:10, y dice, ¿no? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriera, sea que le llegue su día y muera, o descienda a la batalla y perezca. O descienda a la batalla y perezca. Entonces, la historia de David es muy interesante porque él esperó, él no se impacientó, muy lo contrario como la historia nos dice de Elías, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una reflexión a nosotros mismos, que nosotros debemos esperar y ser pacientes, porque Dios tiene el momento oportuno para cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Esperar, ¿no? Esperar. Por eso, como iglesia, tenemos un himno muy especial que dice, una esperanza brilla en nuestro ser, que es la esperanza de la segunda venida de Jesús. Es cierto, ¿no? Alguien dijo que el ser humano puede soportar semanas sin comer, puede soportar días sin beber agua, puede soportar minutos sin respirar, pero no puede soportar un instante sin esperanza. El ser humano necesita saber que hay algo mejor el día de mañana. Pastor Elías, ¿cómo podemos aplicar ahora esta lección de la esperanza en medio del crisol, de la paciencia en medio del crisol, de aguardar en medio del crisol? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra experiencia cristiana, a nuestra vida espiritual? Entendiendo de que la paciencia, como decía Romanos capítulo 5, la tribulación nos trae paciencia y la paciencia, esperanza, ¿no? Entonces, como dice Salmo 37 dice lo siguiente, por ejemplo en el versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ten paciencia, tranquilo, calma. El versículo 5 dice, confía en el Señor. El versículo 7 dice, espera en el Señor. Y el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Cuando nosotros aprendemos a tener paciencia, es porque sabemos a quién esperamos. Oh, amén. ¿No? Más de lo que vamos a recibir es a la persona que trae lo que vamos a recibir, ¿no? Eso nos va a dar confianza, eso nos va a ayudar a perseverar, eso nos va a ayudar a que podamos nosotros tener fe en medio de las tribulaciones. Qué lindo, qué lindo. Sí, el ser humano necesita, como decíamos, pues tener esa fe, esa esperanza. A mí me llama la atención y me gusta, ¿no?, compartir lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 7 al 11. Allí él presenta a tres tipos de personas o a tres personajes: al agricultor, al profeta y a Job. Y de los tres menciona la paciencia. Dice, mira cómo el agricultor siembra y aguarda con paciencia hasta que llegue el fruto. Pienso que es la paciencia del trabajador, del que espera su sueldo, del que espera su ganancia, ¿verdad? Es esa esperanza que tiene y esa paciencia también. Por otro lado dice, mira a los profetas, ¿no?
Mira los profetas que hablaron en el nombre del Señor, la paciencia del profeta en el versículo 10. Es la paciencia del creyente, ¿no? A veces pasa por pruebas, por los crisoles, por las dificultades, por la angustia y tiene que seguir confiando en Dios. Es la paciencia del profeta, la paciencia de un cristiano. Y luego en el versículo 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Allí está la paciencia del que sufre una enfermedad, del que está pasando por una prueba, por un momento difícil de familia, económico, etcétera, ¿no? Una cosa inesperada. Pero allí está la paciencia del que pone su mano en la mano de Dios. Todos necesitamos tener paciencia, aguardar en el Señor, porque todos pasamos por momentos difíciles, ¿no? No estamos libres en este mundo de pecado, de dolor, no estamos libres. Por eso necesitamos fortalecer nuestra paciencia. Pastor, ¿verdad? también podemos ver de que cuando actuamos con paciencia, siempre las cosas van a ser de bendición. Así es. Pero cuando queremos adelantar las cosas, no va a ir bien. Por ejemplo, vemos en la Biblia, ¿no?, la experiencia de Sara, ¿no?, con Agar. Hemos visto, Sí. por ejemplo, la experiencia de Sansón, la experiencia de la madre de Santiago y Juan. O sea, Sí. querer de que se cumplan las cosas antes que sea la voluntad de Dios, y las cosas nunca fueron bien, ¿no? Entonces, yo creo que esta lección nos ayuda a que podamos aprender a confiar en el Señor y esperar el momento exacto que Él determinará que sucedan las Ok. cosas. Y para ir cerrando, pastor, hermano William, hemos aprendido acerca de la paciencia, acerca de aguardar. Así como nosotros pasamos por dificultades, así como los personajes bíblicos también, hay muchas personas a nuestro alrededor que también deben estar pasando por dificultades. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esta lección que hemos aprendido se convierta en una bendición también para los demás? ¿Qué podríamos hacer? Necesitamos nosotros aprender a mirar al Señor y aprender de su paciencia, porque si no miramos a Él, ¿de quién vamos a aprender? Mirar cada día la palabra del Señor. Y otra de las cosas también es ayudando a alguien también a ser paciente, ¿no? Así es, pastor. Nos toca ahora poner en práctica lo que hemos aprendido, ayudar a personas que también están pasando por momentos difíciles y necesitan fortalecer su paciencia, su esperanza. Conozco el caso de Manuel Fernández. Él fue amputado de una pierna hace unos meses atrás y esta semana se puso mal y los médicos han acordado pues que para salvarle la vida y para ayudarle en su salud te necesitan ahora amputarle la otra pierna. Momentos difíciles, momentos de crisol, momentos de prueba y necesitan esperanza. Y yo voy a llamar por teléfono a la familia, a ellos para ayudarles, ¿no?, espiritualmente, anímicamente, porque eso necesitan. Ahora que hemos aprendido esta lección, también nosotros podemos convertirnos en instrumentos de ayuda. ¿Verdad, hermano William? Desde luego, pastor. He conocido a un amigo que Dios ha permitido conocer a un amigo, puesto que también él está pasando por un momento difícil. Y Dios ha permitido que yo le obsequie una Biblia a él. Eso pasó ya hace como 3, 4 meses, pero sin embargo él se alejó un poquito. Lo encuentro, pero Dios me dice nuevamente, visítalo, que no me aleje de él. Y por medio de la oportunidad que me está dando Dios, yo voy a ir ahí a visitarlo para darle esa esperanza. Qué bueno. Para poder darle la palabra y darle el estudio bíblico. Excelente. Nuestro estudio es un estudio transformacional. Nuestras lecciones nos ayudan a ser diferentes, a mejorar nuestra vida y nuestra experiencia cristiana como hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y que podamos nosotros también ser instrumentos de esperanza, de ánimo para otras personas. Ahora vamos ya a escuchar una secuencia también muy importante que tiene que ver con las próximas actividades que tenemos en nuestra misión Centro Este del Perú.
Muchas gracias, querido pastor, por el pase y bienvenido a este segmento de información especial. Nos encontramos en nuestro querido mes de septiembre con nuestras actividades en la ruta de primavera. Del 5 al 10 tenemos el desfile de grupos pequeños y del 11 al 17 un proyecto sumamente especial del que venimos hablando hace muchos días y del que esperemos que también tú puedas ser parte. Y este proyecto se llama Jesús, la última invitación. Lo que todos han estado diciendo es: vamos por los 1000. Vamos a estar participando de este lindo evento evangelístico del 11 al 17. ¿En dónde? En el norte chico y Chimbote de nuestra querida Misión Centro Oeste del Perú. Esperemos que puedas disfrutar, ser parte de esta linda campaña evangelística y también nos preparamos nuestros corazones, nuestras oraciones, nuestra disposición para ir a servir a nuestro Dios, pero también nos preparamos porque vamos a cerrar esta linda semana, este lindo mes y esta linda ruta de primavera la vamos a cerrar con decisiones de bautismo. Del 17 al 24 de septiembre nosotros estamos teniendo nuestra caravana de la esperanza. Esperemos también de que tú puedas ser parte de ella y también recordando ya esta fecha, el número 24, hacerte recordar que así como pudiste suscribirte a tu plan Maná, también debes realizar el pago si es que aún no lo has hecho. Así que no olvides justo la fecha final para poder realizar este pago de nuestra suscripción a este material tan especial e indispensable para nuestras vidas es el día 24. Así que tienes hasta esa fecha para poder pagar completamente tu plan Maná y poder disfrutar del siguiente año con este material tan lindo que nos sirve día a día para poder estar conectados con Jesús, conectados con Cristo y con nuestra vida mucho más tranquila, llena de paz y armonía. Así que, bueno, esperemos que puedas disfrutar de estas actividades de nuestra querida ruta de primavera y que tú también puedas estar siempre ahí al día participando y contamos también con todas tus oraciones. Muchas gracias, amigos y hermanos, por acompañarnos en el desarrollo de la lección de esta semana. Y gracias también a nuestros acompañantes, aquí hermano William. Muchas gracias, Pastor Elías. Gracias, Dios los Pastor bendiga Juan. y nos veremos en la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones.